frío día, ¿no? Y a veces se precisa de verdaderos valientes para salir, y más cuando la estufa y el sillón te miran con cariño y te dicen, ¿me vas a dejar solo? ¿Por qué me abandonas así? Los niños ya saben que tiene que pasar. Pero bien, sabemos que no es un buen día para Brasil, pero bueno. Bien, repasemos entonces. ¿De qué se estuvo hablando el domingo pasado? Hay muchos que no estábamos acá, que estábamos sobreviviendo algunos adolescentes. La verdad que fue un campamento hermoso, creo que todo el mundo quedó contento con el campamento y con lo que pasó en el desarrollo de ese campamento, y porque se vio la mano de Dios obrando en ese lugar. Y se estuvo hablando un poco de las lenguas, de profecías, ¿sí? Y de lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, ¿sí? Y es un pasaje interesante, ¿no? No vamos a hablar yo quiero hacer un poco hincapié en algunas cosas de repaso, porque es un pasaje que me gusta, algunas cosas que el apóstol dice, pero no vamos a estar haciendo hincapié en estos dones, sino en lo que el apóstol decía, ¿no? Esto a modo de repaso. Se lo perdió él. ¿Quién se anima a leer 1 Corintios 14 del 26 al 39? ¿Alguien dice yo? Acá. Dale, Moni, bien. Del 26 al 39. Sí. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le ha revelado algo, que calle el primero, porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley, y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes, o solo a ustedes ha llegado? Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lengua, pero que todo se haga decentemente y con orden. Esa es la expresión mágica, decentemente y en orden. Acá el apóstol lo que está hablando no solo sobre el desarrollo de los dones, sino en que el culto tiene que tener 3 propósitos. ¿Cuáles son los propósitos que tiene que tener un culto? Primero, glorificar a Dios. Un culto que hagamos si no glorifica a Dios, ¿sirve? No. Segundo, tiene que edificar a la iglesia. Podemos hacer un culto hermoso, pero si no edifica a la iglesia, ¿de qué sirve? Y tercero, que tenga que ser de oportunidad de salvación para los inconversos.
3 cosas que un culto tiene que tener. Tiene que glorificar a Dios, tiene que edificar a la iglesia y tiene que haber oportunidad para aquellos que no conocen a Dios de conocer a Dios. Pero dice uno que ¿y en el culto de oración cómo es eso? ¿Cómo es? Es lo mismo, ¿no? Primero porque uno reconoce que Dios es el que hace. Y si Dios no lo hace, nadie lo puede hacer. Y eso uno lo sabe en el culto de oración. Pero también edifica, porque a mí me edifica, me hace bien orar junto con otro hermano. ¿Y para el inconverso? No es de testimonio ver que Dios obra. No es de testimonio para ellos. Acá el apóstol está hablando diciendo, tiene que haber orden. Y hay una diferencia entre algo organizado con algo ordenado. ¿Sí? ¿Puede haber algo muy organizado, bien desordenado? Puede ser, sí. Pero lo que Dios está diciendo, bueno, tiene que ser, el culto tiene que ser un culto de orden. Para testimonio para lo de afuera. ¿Sí? Si alguien entra y ve un desorden tremendo en el culto, ¿qué piensa? El orden del culto, un culto ordenado de testimonio para lo de afuera también. Ahora, vamos a pensar juntos cómo en la realidad de nuestra iglesia, de nuestros cultos, cómo puede pasar que no haya orden. Y ahora saquen todo lo que tienen. ¿Cómo puede pasar eso? Yo voy a poner un ejemplo. Marco está compartiendo la palabra y tiene el don de enseñanza. Y yo también. Entonces, estoy continuamente cortando a Marco porque yo quiero aportar y quiero decir, no lo dejo predicar a Marco. ¿Eso es desorden? Sí. No solo que Marco me va a retirar el cariño, sino que la iglesia es edificada. El Señor no es edificada y el Señor no es glorificado. Y yo puedo estar usando mi don o mi talento para hacer obstáculos para la iglesia. ¿Qué otro ejemplo hay? Uno que ha pasado, en el culto de oración me ha pasado a mí, yo he hecho, de entrar en discusiones demasiado profundas cuando hay personas nuevas. Eso sí. También se puede volverse un problema. Y el nuevo dice, ¿qué más hay? Y pasa, a veces pasa con los músicos, cuando no tienen la actitud adecuada y el corazón y lo demás lo están viendo. Y yo en lugar de ser alguien que aporte para la alabanza y la edificación, estoy siendo de tropiezo. ¿Por qué? Porque estoy malhumorado, porque por la razón que sea. O porque no me gustó la nota que hizo el de al lado y yo. Pero siempre nosotros podemos ser o de edificación y sumar al culto o restarle al culto. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo estoy sumando para que el culto sea de bendición para mi hermano? Voy a poner ejemplos, y esto es palabra incómoda, y la palabra incómoda generalmente nos lleva a 2 cosas. O me enojo y me quedo empacado, o me ayuda a crecer. Hubieron tiempos donde había cosas en el culto que se distorsionaban. Pararse continuamente. Había un problema de cistitis generalizada, porque todo el mundo quería el baño y uno estaba predicando y veía el desfile de las personas continuamente, y capaz que había uno nuevo ahí. ¿Y qué habrá pensado ese nuevo? A esta gente no le importa la palabra. No le importa escuchar, porque están todos caminando al baño. Están continuamente parándose. Y a veces a calentar agua porque se les terminó y se paran en medio mensaje y recargan el termo y vienen y ya se encuentran con otro de la cocina. Hermanos, o somos de bendición o somos de tropiezo.
Ahora, el Espíritu Santo quiere bendecir la iglesia. Pero nosotros a veces no estamos alineados con el Espíritu Santo. Está mi amigo y arrastra una silla para sentarme al lado de mi amigo. Y se siente todo el ruido de la silla cuando se arrastra. ¿Estoy sumando? Cuando me pongo a conversar, porque yo soy el pastor gruñón, que a veces le digo a algunos jóvenes y adolescentes, vengo y los conversé porque los separo. Y a veces termino como si hubiese ido al gimnasio, porque tengo que ir a tantos lados y ir a tantas cosas, decirle eso, que es como si hubiese ido al gimnasio. ¿Les parece? ¿Les parece que eso suma en el desarrollo del culto? Padres, esto lo digo con todo el amor del mundo. Y si ustedes saben cómo yo soy con sus hijos. Pero, ¿sabemos lo que está haciendo mi hijo cuando estamos en el culto? Cuando está arriba. Pero cuando no hay clase arriba, yo sé qué está haciendo mi hijo. ¿En qué está? Y esto lo digo con amor. Y no me olvidé que mis hijos también fueron chicos. ¿Ah? Pero eso suma o resta. Y sabemos que hay chicos y chicos. ¿Ah? Sabemos que hay un Felipe que es incontenible y uno entiende, ¿no? Y hay que seguirle el ritmo a Felipe, ¿eh? Pero uno sabe, lo sabe y tal. Y hay chicos que están en ese proceso de adaptarse y aprender a estar en el culto. Pero después hay chicos más grandes que ya saben. Ellos saben. Y yo como padre tengo que ocuparme en cuanto a esto del culto. Hermanos, el culto tiene que bendecir. Y yo bendigo a mi hermano, dejándole oír la palabra. Dejándole oír la palabra. Yo quiero que mi hermano sea edificado por la palabra, así como yo lo soy. Y tengo que ocuparme de que mi hermano pueda escuchar la palabra. Que yo tengo que ser la herramienta de bendición para mi hermano, ¿sí? Y ocuparme de los nuevos que puedan escuchar la palabra. Y ocuparme que si no tiene la Biblia, de facilitarle una para que tenga la palabra adelante. Pero tampoco me puedo sentar a conversarle todo el tiempo al lado. Porque él tiene que oír la palabra. Y a veces en la dinámica, en todo lo que Dios está haciendo, y la iglesia ha crecido, y somos unos cuantos, y eso es una bendición, y tenemos que aprender a funcionar cuando somos unos cuantos, ¿tá? Porque Dios va a seguir sumando gente. Tenemos la certeza y tengo la convicción de que Dios va a seguir sumando gente y que vamos a tener que seguir aprendiendo a funcionar como iglesia más grande. Pero la iglesia no puede perder esto. Que en cada culto la gloria tiene que ser para Dios. Que la iglesia tiene que ser edificada y que los nuevos tienen que tener una oportunidad de oír el mensaje de salvación. De oír. Y a veces no lo pueden oír, no porque no se predique. Es porque a veces el ruido ambiente no los ayuda. Hermanos, sinceramente, y creo que Marco y Sergio, que son los dos que están acá en este tiempo y comparten el púlpito, nos queda incómodo tratar de predicar con un ruido ambiente alto. Cuando tendrá que ser este sonido. Y esto no es para pegarle a nadie, porque yo soy el culpable, el primer culpable. Pero tenemos que aprender a convivir y a vivir como iglesia que está en crecimiento. Y la iglesia va a ser más grande y tenemos que volver a aprender
Porque ahora vivimos como una iglesia, que no es el caso de hoy, pero de 70 personas acá, y el salón es grande. Pero si el Señor sigue sumando, capaz tengo que aprender a vivir en una iglesia de 100 personas. Pero el culto tiene que ser el mismo. Y el temor a Dios de cada uno tiene que ser el mismo. Ahora, mi temor a Dios se nota. ¿Se nota? Se nota. Y voy a explicar por qué. Si el músico está ahí con la guitarra, se descacharon, y parece que estuviera cansado de la vida. Y no estoy castigando a los músicos, es porque son los que están ahí. ¿Ah? O yo estoy que me acuesto en el banco ahí. Uno comunica más, y esto los comunicadores lo saben, comunica más con el cuerpo que con las palabras. ¿Es así o no? La comunicación no verbal. Ahí. Hoy mi señora tiene vía libre para corregirme, así que lo está haciendo. Comunicamos más con nuestras actitudes. Y podemos hacer que el Señor es lo más importante con mis labios en una canción y mi cuerpo puede estar gritando. ¡No! ¡No! Con mi postura. Hermano, tenemos que tener esto presente. Tenemos que hacer esto presente. Que tenemos que glorificar a Dios. Y podemos tener un hermoso culto con cosas que pueden ser espontáneas y puede ser de edificación para la iglesia. Pero cuando hay corazones que están alineados con el sentir del Espíritu Santo, cuando hay corazones que van y trabajan en el mismo sentido que el Espíritu está haciéndolo, tenemos que aprender a vivir como una iglesia adolescente. ¿Sí? Una iglesia que está creciendo. Que una iglesia que va a seguir creciendo en número. Y las personas van a seguir creciendo. Y tenemos que aprender, y tenemos que hacerle ejemplo a esos nuevos hermanos de cuál es mi postura en el templo. De cómo tiene que ser mi conducta y mi forma de obrar durante el culto. Pues nos ven. Siempre somos liderazgo, siempre somos líderes. Siempre estamos liderando de alguna forma. Y hay gente que nos está observando. Principalmente los nuevos. ¿Qué le estamos enseñando con nuestras conductas y posturas? ¿Cómo le estamos enseñando el temor a Dios y la reverencia en el culto? ¿Sabe que nuestras actitudes se enseñan más que nuestras palabras? ¿Sí? Y tenemos que tener cuidado con estas cosas. Y yo muchas veces soy retado por mi esposa cuando llego a casa. Porque me dice, esto que hiciste, esto que hiciste, esto que hiciste. Y a veces tengo que sentarme porque es para largo. Pero tiene razón. Y yo sé que con esas cosas yo mismo estaba haciendo de tropiezo en el desarrollo del templo, del culto. Tengamos, hermanos, cuidado. Y una de las cosas que tenemos que pensar es esto. ¿Cómo estoy yo sumando al desarrollo del culto? No porque tengo que servir. Si tengo que servir públicamente, tengo más responsabilidades. Pero desde el lugar que estás, tú también estás sumando al desarrollo del culto. Hemos tenido tiempo, y eso se habló en una reunión de colaboradores, que era insoportable. Algunos de los predicadores nos sentíamos ignorados, porque terminaba la alabanza, te parás a predicar y era un movimiento de gente. Y uno decía, pero ¿quién
¿Hay alguien parado adelante? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Qué nos pasó que llegamos a ese punto? ¿Cómo llegamos a eso? Porque si había alguien nuevo y veía eso, ¿qué le transmitíamos? ¿Qué le transmitíamos? ¿Qué pensaba la persona? Bien, esto como repaso. ¿Cuánto llevamos de repaso? Bien. Vamos a seguir si no queda parte del calendario ahí. Prometo ser corto con esta segunda parte. ¿Cuánto llevo de tiempo ya? 20 minutos. ¿Quién se anima a leer 1 Corintios 15 del 1 hasta el 11? ¿15? Del 1 hasta el 11. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo le transmití a ustedes lo más importante y lo que me había transmitido y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y el tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores, a la vez. La mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultado, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios, quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Pero díganme lo siguiente: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba, así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Bien. Acá el apóstol cambia de tema y empieza a hablar de que hay un mismo mensaje que lo nuclea o los iguala con los otros apóstoles. ¿Cuál era? Que Cristo murió y resucitó. Y el apóstol empieza a tratar este tema diciendo: miren, es importante que ustedes entiendan que tanto como yo, como Pedro o como cualquier otro de los apóstoles van a predicar lo mismo, que Cristo murió, resucitó. Ahora, ¿por qué el apóstol empieza a hablar esto? ¿Por qué después de hablar del orden empieza a hablar de este tema?
qué cree? ¿Por qué le parecen a ustedes que el apóstol habla de esto? Interesante. Sí, ya vamos. Porque es una cuestión de orden, lo que la iglesia predica, lo que se enseña. No importa lo que, si pasa Marcos, Sergio, José o Néstor, vamos a estar enseñando lo que la palabra dice. Y vamos a usar esos fundamentos. Y el apóstol está diciendo, mira, lo que la iglesia tiene que entender, que sin la cruz de Cristo y sin el mensaje de salvación, la iglesia no tiene nada. Podemos ser una excelente iglesia, podemos estar hablando de muchas cosas, pero si no mantenemos, si no predicamos el evangelio, no tenemos nada. Y el otro día, con una conversación con Cecilia, estábamos hablando de este tema. Dice, y de lo que se predica. Y a veces nosotros mismos, en predicaciones personales, corremos riesgo de no estar predicando el evangelio. Porque el evangelio es uno solo. ¿Cuál es el evangelio? Cristo murió por nosotros. Que soy un pecador. Ahí está. Que somos pecadores, que Cristo murió por nosotros, que al tercer día que resucitó. Ese es el evangelio. Muy resumido, ¿no? Pero muchas veces nosotros podemos estar predicando cosas que no es el evangelio y tenemos que tener cuidado con eso. Una vez en la última campaña que fui, yo escuchaba a algunos jóvenes predicar el evangelio en la persona. Y yo decía, pero no están predicando el evangelio. Algunos decían, no, porque si vos venís a Cristo, Él puede ayudarte con la situación en la que estás, con tu problema, con tu... Bárbaro, sí, lo puede hacer, pero eso no es evangelio. Y tenemos que ser conscientes que desde acá, o en lo personal, cada uno de nosotros tiene que predicar el evangelio como el evangelio es. Por eso el apóstol dice, yo se lo vuelvo a repetir, porque ya se lo dejé claro, y los otros apóstoles también están predicando esto. Hermano, es muy fácil desviarse y predicar un evangelio que no es. Porque a veces no queremos chocar con las personas porque decir, vos sos un pecador, yo soy un pecador. Porque no la queremos ofender. Más vale ofendido y salvo que contento y condenado. Y tenemos que nosotros entender que el evangelio es uno. Que podemos decir más cosas cuando predicamos el evangelio, ¿sí? Que podemos decir algunas cosas más, sí, pero hay cosas que son necesarias tocar para que la persona crea. Decimos, che, qué corazones duros de la gente. ¿Por qué el Espíritu no obra en ellos? Porque no le prediqué el evangelio. Porque no le prediqué el evangelio. No es que hay corazones duros, que a veces nosotros no tenemos el mensaje que deberíamos tener. A veces lo hacemos sin maldad. Pero hay cosas que uno tiene que decir cuando predica el evangelio. Tienes que decirlas, si no va a llegar al arrepentimiento. Si una persona no se siente pecadora, ¿de qué se va a arrepentir? De haberse cruzado con nosotros, pero es importante que le digamos a la persona su condición. No le voy a hablar del infierno porque eso hiere sensibilidad. Entonces, ¿de qué le vas a hablar? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le espera a la persona? Tenemos que tener cuidado.
Porque a veces por no querer sufrir consecuencias, por no tener un momento incómodo, por evitar que alguien se enoje con nosotros, le predicamos otro evangelio. Pero no el evangelio que lleva al arrepentimiento y al perdón de pecados. Y el apóstol está hablando de eso. Y de la importancia de lo que es el evangelio integral. Porque si dice, si Cristo no resucitó, ¿qué? ¿Qué? Van en vuestra predicación. Van a nuestra... Y seríamos mentirosos, dice el apóstol. ¿Ah? Sería mentiroso. Entonces, hermano, es importante que nosotros entendamos que tenemos un solo evangelio que predicar. Que es sencillo, simple, pero poderoso. Porque el que es poder de Dios es el evangelio de la cruz, no otro. Dice, porque el evangelio es poder de Dios. Sí, pero ¿cuál evangelio? ¿Cuál evangelio? El de la cruz. El evangelio de la cruz. Y acá Pablo sigue defendiéndose de aquellos que decían que él no era apóstol, porque él no había visto a Cristo resucitado. Y el apóstol vuelve acá a mencionar. Y dice, yo sí lo vi. ¿Cuándo fue que lo vio? Se encuentra en Damasco. Y después el apóstol sigue diciendo, y él está diciendo, yo soy igual que los otros apóstoles, aunque trabajé más que ellos. ¿Sí? Porque el apóstol fue enviado a los gentiles y trabajó y sufrió mucho más cosas que muchos de los apóstoles sufrieron y ha pasado por diferentes cosas. Dice, pero todo es, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Hermano, vos podés ser un instrumento de Él. Y Dios puede estar usando tu vida. Pero sabe una cosa, que no es por lo que tú eres, por tu capacidad, sino por la gracia de Dios en tu vida. El apóstol dice, yo perseguía a la iglesia. Yo era persecutor de la iglesia. Maté a muchos. Dice, pero ahora Dios me está usando. Y me está usando para la gloria de su nombre. Pero no es por mi capacidad, sino es por su gracia. Es por su gracia. Hermano, si Dios te usa es por su gracia y por su misericordia, no por tu capacidad. Y vos tenés que entender esto. Y quiero ir terminando acá. Porque después este tema lo van a seguir. Si no, le voy a estar sacándole el tema a otra persona. Pero entiende esto. Pablo dice, yo lo vi después como un abortivo. ¿Sí? Está diciendo, yo vi a Cristo resucitado, yo soy tan apóstol como los otros, aunque fui perseguidor de la iglesia, pero todo lo que he podido hacer para Cristo fue por su gracia. Fue por su gracia y no por mi capacidad o mi talento. Si Dios te usa, hermano, es por su gracia, no porque vos tengas derecho a ser usado. Si Dios te usa, no es porque vos tengas tu capacidad. Si Dios te usa, no es porque vos seas elocuente. Dios te usa por su gracia y porque en su divina voluntad quiso usarte.
Porque Él para alcanzar, para llegar, para transformar vidas, no nos necesita. Él tiene el poder suficiente para hacerlo. Hasta usó un burro. No me miren a mí, no estoy hablando de mí. Hasta usó un burro. Y dice que las piedras podrían hablar. Pero en su gracia y en su misericordia quiere usar una persona cargado de debilidades y errores como soy yo. Y lo que está diciendo el apóstol. Yo antes perseguía a la iglesia, maté a muchos. Y ahora Dios me quiere usar a mí. Y qué privilegio es que Dios quiera usar a una persona cargada de errores como tengo yo. Lleno de limitaciones. Dios quiere usarme para su gloria. Qué bueno es. Si Dios te usa, es por su gracia. Tenelo siempre presente. Si Dios te usa, es por su gracia. No porque haya algo bueno en ti que Dios quiere usar. Terminamos. Señor amado, venimos delante de ti, delante de tu santa presencia. Y postrados ante ti queremos estar exaltando tu nombre, diciendo, Señor, gracias. Gracias porque tenemos un mensaje poderoso para dar, Señor. Ayúdanos a estar predicando tu palabra. Ayúdanos a predicar el Evangelio como el Evangelio es, porque el Evangelio de la cruz es poder de Dios, Señor. Es el que transforma y cambia vidas, es que mueve corazones al arrepentimiento, en que quebranta corazones duros, es el mensaje de la cruz. Y Señor, por favor, te clamamos a ti para que de este púlpito nunca se aparte esta verdad. Para que de cada uno de nosotros, Señor, sea el mensaje que salga en nuestra boca para salvación de muchos. Y Señor, nos postramos ante ti, Señor, para que podamos tener corazones temerosos de ti y que podamos estar pensando en nuestra vida, Señor, cómo estoy yo colaborando con el orden y el desarrollo del culto. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos habla, gracias por este tiempo. Te agradecemos, Padre, y lo hacemos en el bendito y precioso nombre, Señor Jesús. Amén.